Viendo la documentación, ¿verdad?, de OD23 para poder resolver el problema de simular el sistema no lineal que, que obtuvimos, ¿cierto?, de las ecuaciones de estado del estanque piramidal. Si vemos los apuntes, estas son las ecuaciones que nosotros debemos simular, ¿ya? Y para eso vamos a ayudarnos del comando OD23. Nos damos cuenta, ¿cierto?, que el OD23 requiere una función, requiere el tiempo, requiere las condiciones iniciales. Si nos vamos aquí, por ejemplo, a ODFUNC, que es la función a resolver, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Uno tiene que crear una función nueva, ¿ya? Que lo que hace es darle el de I a de t y que recibe como argumento el tiempo, ¿ya? EI. Y lo que tiene que generar tiene que ser la función que es la que uno quiere resolver. En este caso, nuestra función es de dos componentes, ¿cierto? Porque es altura y concentración. Y fíjense, por ejemplo, aquí sale un ejemplo súper claro. Cuando tengo un vector de ecuaciones, fíjense que tengo I1, por ejemplo, que podría ser en este caso la altura, que depende de I1 y I2, e I2' que depende del otro. Lo que tengo que hacer es una función de esta forma, ¿ya? Y donde recibo I, y I es un vector de 2 por 1. ¿Ok? Entonces, claramente esta es la estructura que nosotros tenemos que hacer. Fíjense que siempre tienen que leer la documentación más que el help. Vayan a la documentación y vean todos los ejemplos que salen. Uno gasta un poco más de tiempo, pero se da cuenta que en realidad está siempre algún ejemplo que le va a ayudar. Entonces, claramente, esto nos va a hacer a nosotros, va a ser nuestra clave para resolver. ¿Ok? Entonces, vamos a copiar este pedazo de código que estaba aquí y vamos a crear un nuevo script. Y le vamos a poner ODFUNC, podemos ponerle estanque, ¿cierto? Que recibe el tiempo y recibe la variable que quiero obtener. Tengo que hacer el vector, que es de 2 por 1. Y fíjense que tengo que construir el primer elemento de la derivada y el segundo elemento de la derivada. En este caso, ¿cierto?, es la altura. Y el segundo caso es la concentración. Entonces la altura, en nuestro caso, no es esa ecuación, sino que es la que tenemos allá. Fíjense que es el área al cuadrado, ¿cierto?, dividido por la altura, que es la primera variable, al cuadrado, ¿cierto? ¿Lo ven todo, no? De la ecuación que tenemos anotada en la pizarra. Aquí la resolución del monitor no me da para mucho, pero si lo pongo ahí, quizás lo pueden ver mejor. Ahí, fíjense que es a cuadrado partido por la altura, que es el primer elemento de la salida ahí. Después tengo FM, que es el flujo de sal, ¿cierto? Que no lo tengo acá, no lo estoy pasando como argumento. Entonces, si uno va a la documentación, y esto pide que hagan esto de fe, pero espero que lo lean, uno puede pasarle nuevos parámetros simplemente concatenándolos acá, ¿ya? Entonces voy a necesitar FM. Estrella, ¿cierto? Vamos a poner esto entre paréntesis igual. Fíjese que es por, ¿cierto?, FM, que vamos a asumir que es una función que depende del tiempo, así la puedo definir como hemos definido todas las funciones afuera, ¿ya? Después necesito FA, más FA, que también voy a asumir que es una función del tiempo, entonces tengo que pasar de FM, FA. ¿Qué necesito después? H sub A, que también es un parámetro del tiempo, y fíjense que también teníamos que pasarle A, ¿cierto? Porque estamos asumiendo que A lo conozco. Y vamos a pasarle A, FM, FA, que necesito H sub A sub H. ¿Qué otro parámetro necesito pasarle? G. Bueno, G es conocido, pero igual si lo quisiéramos cambiar porque estamos trabajando en otra parte del mundo, también lo podríamos pasar como argumento. ¿Ok? Entonces fíjense que la ecuación, a ver, la ecuación que necesito armar es esa. Estoy aquí, FM de t más FA de t menos el H al A sub H, ¿ya? Por la raíz cuadrada a square root de 2 por G por H. Pero H, ¿qué es lo que es? Es I1. ¿Sí? Y así hemos construido la primera ecuación de la derivada. Fíjense que revisémosla. Tenemos el parámetro A, que es el parámetro del sistema, partido por H, que es el primer elemento de este vector. Todo eso multiplicando a FM, que es una variable que depende del tiempo, por eso lo pongo así, y eso quiere decir que lo tengo que definir como función. Cuando llame esta función, F sub A de t, que viene acá, menos A sub H, que también es un parámetro del sistema, raíz cuadrada de 2, H le puse aquí, es 2G, ¿cierto?, por I1. ¿Entienden todo cómo generamos eso en base a la ecuación original?
¿Está claro? ¿O existe alguna duda? ¿No? Si hay una duda, por favor, interrúmpanme. ¿Ok? Veamos la siguiente ecuación. Nos damos cuenta que la siguiente ecuación para la concentración, que es la segunda, el segundo elemento, ¿ya? Requiere algo parecido. Y voy a tomarme la libertad de copiar esto y editarlo. Fíjese que acá es 3 por... Bueno, ahí me está molestando el doc. Es 3 por a cuadrado partido por h. 3a cuadrado partido por h, pero h es al cubo. ¿Cierto? Por f sub m por c sub t, por cm de t. Entonces claramente aquí voy a tener que pasarle también cm. ¿Ya? Después, ¿qué voy a necesitar? Claramente voy a necesitar cs. Porque aquí es menos, la ecuación que tengo acá, ¿cierto? Menos FA por C sub S, menos FA de T por CS de T. Me equivoqué. CS de T. ¿Ya? Menos, ¿qué es lo que tendríamos que poner acá? FM de T por CS de T. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Fíjese que acá la concentración es C sub S, pero C sub S es mi salida. Entonces, en realidad, lo que dijimos acá no es así. No tengo que pasarle CS, porque CS es I2, exacto. Bien. Y todo esto no lo vamos a necesitar, ¿cierto? Y eso cierra el paréntesis. ¿Ok? Entonces, fíjense que escribimos acá la ecuación que se llama estanque. Ponemos estanque pirámide. ¿Ya? Que recibe todos estos parámetros, A, F, M, F, A, H, G y el flujo C sub M, que me definen el sistema. Si yo defino esto previamente, si yo conozco el valor de A y conozco el valor de A sub H, lo podría incluso definir aquí adentro y no tener que pasárselo como argumento. ¿Ya? Lo único que voy a hacer aquí, como el orden que yo se los paso es irrelevante a la definición de la función, solamente es relevante cuando llamo a la función, voy a hacer un poquito más ordenado y voy a pasarle primero los parámetros del sistema, que es A y A sub H, después los flujos, y después la concentración. ¿Ok? Solamente por gusto mío. Entonces voy a guardar eso en la carpeta MATLAB Demo. Se va a llamar, acuérdense que cuando uno define una función tiene que tener el mismo nombre de la función. ¿Ok? Cuando uno dice function, se llama estanque pirámide. La función tiene que llamarse también estanque pirámide. ¿Ok? Entonces ahora puedo crear función que simula estanque piramidal. ¿Cierto? Y hoy día estamos a 2018-03-27. Parece que siempre le pongo el nombre antes de la fecha. Ok, vamos a guardar esto, ¿cierto? Con el nombre que le ponemos siempre, pero hoy día estamos a 27. Guardar. Ok, entonces parámetros del estanque. Vamos a poner que vamos a partir por cualquier número del valor de A. Vamos a poner que es 1, ¿ya? Vamos a asumir de que la condición inicial de altura va a ser 0,5 y la concentración inicial CS0 va a ser 0,01. ¿Ya? Número que se me ocurrió. Y esas serían las condiciones iniciales. ¿Ok? Intentar los parámetros de estanque y las condiciones iniciales. Y vamos a la documentación. La documentación de acá nos decía, ¿verdad? Que tenemos que pasarle ODEFUNC, que es la que nosotros definimos como estanque piramidal, TSPAN y las condiciones iniciales. ¿Ok? Fíjese que este es de 2,1, entonces las condiciones iniciales... me perdí, ¿dónde estoy acá? Que el vector I0, ¿cierto? Es la altura inicial con la concentración inicial. Eso genera el vector de condiciones iniciales. ¿Sí? Y ahora
llamamos a la función, nos damos cuenta que la salida era el tiempo, que lo tenemos que definir, la salida, ¿cierto? Que es la integración de esto, o de 23, y el argumento que tenemos que pasarle es la otra función que nosotros definimos, que es estanque pirámide. Y voy a copiar todo esto. Este de acá. Esa es la función, ¿cierto? Coma, el t-span, que va a ser el vector de tiempo, y la condición inicial que acabamos de definir. Entonces, ¿qué nos falta definir? Primero el vector de tiempo. ¿Ya? Uno puede pasarle un t-span, que es el valor inicial y el valor final, o uno definir el vector de tiempo, que es lo que a mí me gusta hacer. Como nosotros vamos a definir el vector de tiempo, no me interesa lo que me vaya a dar esa salida, porque me va a dar exactamente lo que ya conozco. ¿Ya? Entonces definimos, esto es para resolver ODE, la ecuación diferencial ordinaria. El vector de tiempo, vamos a hacer un linspace, como siempre, de 0 hasta 10 en este caso, y vamos a ponerle 1000 puntos. Debiese ser suficiente. Y lo otro que nos falta definir es, bueno, A y A sub H no lo definimos, ¿cierto? Eso nos faltó. Que es la apertura que tiene el estanque al final abajo. Tenemos definido A, tenemos definido A sub H, tenemos definido G. Nos falta definir el flujo de FM y C sub M y FA. Las perturbaciones, ¿cierto? Eran FM y C sub M. Y la entrada era F sub A. Podemos definir lo que se nos ocurra, ¿ya? Podemos partir, por ejemplo, que el flujo de entrada sea agua pura por un tiempo, y después lo que, no sé, que a los 2 segundos empieza un flujo con sal con cierta concentración. Y podemos ver qué pasa con la altura del estanque y qué pasa con la variable de concentración. Entonces vamos a partir, ¿cierto? Vamos a asumir de que dijimos de que esto eran funciones del tiempo. Tenemos que definirlos así entonces. Entonces va a ser un 1 por un t mayor o igual a 0. Y vamos a subir de que a los 2 segundos va a subir a 2. ¿Ok? Ahí en realidad. Entonces va a partir en 1 y a los 2 segundos va a subir en 1 más y va a quedar en 2. Y ese va a ser el flujo de agua pura que nosotros estamos poniendo. Vamos a asumir, ¿cierto? Por ejemplo, que acá al mismo tiempo, a los 2 segundos, aparece un flujo, ¿ya? Con cierta concentración. Y que esa concentración, vamos a asumir de que tiene una concentración de 0,5. ¿Ya? Cambiemos eso mejor. Hagamos esto a los 5 segundos. Entonces, lo que estamos diciendo, vamos a asumir de que cuando parta la simulación, porque fíjense que estamos asumiendo que parte en 0, el flujo de entrada va a ser de 1. Vamos a tener 1 metro cúbico por segundo entrando al estanque de agua pura. A los 2 segundos va a aparecer 1 metro cúbico de agua con sal con una concentración de 0,5. ¿Ok? Kilogramos por metro cúbico. Y a los 5 segundos vamos a abrir la llave de agua pura y vamos a subir al doble, ¿cierto? El agua pura. Entonces debemos ver que la altura cambia consistentemente, ¿ya? Y que evidentemente que la concentración también se modifica. Las condiciones iniciales que pusimos fue que el estanque iba a partir a la mitad, ¿ya? Incluso lo podemos poner que parta más bajo para ver qué pasa y vamos a ver cómo sube supuestamente el estanque. Parte de un nivel muy bajo, acuérdense que dijimos que no podía ser cero porque estaba dividiendo. Entonces al abrir la llave debiese empezar a llenarse. Entonces debiésemos observar que esto sube, ¿ya? Entonces el FM, ¿cierto? Se sube, ahí debe estar todo bien definido. ¿Ok? Entonces plot. Después vamos a hacer T, y 1, que es la altura. O como I mejor, ¿cierto? Ahí deben dibujarse las dos. Figura 1. Y la leyenda le vamos a poner, sabemos que la primera es la altura, ¿cierto? Que es h de t. Y la segunda es la concentración, ¿cierto? Que es cs de t. Veamos si nos da. Si no nos equivocamos en nada, dice ser correcto. Y ejecutamos el código. ¿No nos arrojó algún error? Sí. ¿Qué dice?
no definimos la variable i. Dice, undefined variable y. Ah, pero que parece que nos equivocamos en algo, ¿cómo se llamaba esto? Déjenme revisar. En la forma en que se llama esto. Se pasa así, como una función de t, eso, en eso me equivoqué. O si no, así. Perfecto. Pasémoslo con una variable de t, i. Probemos con el puro arroba, a ver si funciona. Dice que no tiene suficiente paréntesis. Ya, ahí está. Fíjese, solamente estamos graficando la salida. Pongámosle las entradas para que lo veamos, ¿ya? No había que llamarlo como función del tiempo y la variable de entrada. Entonces, vamos a ocupar un comando que es subplot, subfigure en LaTeX, que va a ser de tres filas, una columna, y voy a ocupar el primer elemento. En eso voy a plotear el flujo de entrada, tiempo, flujo de agua pura, con respecto al tiempo. ¿Ok? Después voy a hacer un subplot de el mismo, tres filas, una columna, voy a ocupar el segundo, y en eso voy a dibujar, dígame. Me falta un paréntesis en el plot. Ah, ya, gracias. Voy a plotear las perturbaciones. T, cm de t, t, cm de t. Esas son las perturbaciones. Y ahora, el otro subplot, voy a hacer tres filas, una columna, voy a ocupar el tercero. Esa es la nomenclatura. Voy a dibujar la salida. ¿Ok? Entonces... Ah, ya, gracias. Ahí sí. No sé si se ve un poco mejor, pero fíjense que, bueno, aquí el 0 vale 1, ¿cierto? Entonces, lo que está sucediendo es que, fíjense que el nivel del estanque sube constantemente. ¿Qué pasa con la concentración? Se mantiene en el nivel que estaba, porque no está entrando agua con sal. ¿Ya? Acá, a los 2 segundos, entra un flujo de 1 con una concentración de 0,5. ¿Qué pasa? De a poquitito empieza a subir el nivel de concentración de sal. ¿Ya? Y nosotros vemos de que, obviamente, el nivel de estanque también sube. ¿Ya? Quizás no se nota muy bien acá por los valores, pero cambiémoslo un poquito de que funcione mejor. Seamos un poquito más exagerados. Pongámosle acá, por ejemplo... Pongamos la concentración más grande del agua con sal que entra. ¿Ya? Claramente se nota que el agua con sal está cambiando. ¿Ya? Y si le ponemos un escalón un poquito... Que igual el estanque parte vacío... Pongámosle los flujos más grandes, ya, que parta en 1 y esto suba a 5 y que el flujo de este gallo acá sea 2. Veamos qué nos da, si se nota un poquito. Ahí se nota mucho mejor. Ya, fíjese lo siguiente. Acá este parte en 0, sube a 1 y se mantiene. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a subir el nivel del estanque. Cuando aparece la perturbación, ¿cierto? Que es un flujo de 3 con una perturbación de 2. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la concentración de sal y obviamente aumenta el nivel del estanque, porque ahora son dos flujos de agua que están entrando, uno con sal y otro de agua pura. Pero ¿qué pasa aquí? Vuelvo a subir el agua pura. Entonces, como sube el agua pura, yo esperaría que bajara la concentración, ¿cierto? Del agua con sal, y obviamente el nivel de estanque siguiera subiendo. Y eso es precisamente lo que observo aquí a los 5 segundos. Empieza a bajar un poquito la concentración y empieza a subir. Se dan cuenta que podemos obtener todas las variables de lo que está sucediendo en el sistema con esta simulación del sistema no lineal. ¿Nos importa que sea lineal en este caso? No. ¿Cuál es la gracia? Es que MATLAB nos permite resolverlo sin problema. ¿Ok? Entonces nos tomamos un pequeño break, hacemos la linealización y tratamos de comparar este resultado con el resultado del sistema lineal. ¿Ok?